Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Ellas son la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, y leamos el versículo 6, también el 7 y el 8. Hebreos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. En estas conferencias, amados hermanos y hermanas, en primer lugar tenemos la presencia de Cristo, el Hijo. Él prometió diciendo que donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Si yo le pregunto, hermano, hermanas, ¿usted cree que el Señor está con nosotros? ¿Cómo lo puede experimentar? ¿Cómo podemos confesar que el Señor está con nosotros? A través de su poder, su gracia, que se manifiesta momento a momento con nosotros. En estas conferencias, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, Cristo es el centro de nuestra adoración. Y yo les decía que quiero enseñar o hablar, el mensaje es que el Dios Todopoderoso, en sus 3 manifestaciones, como el Trino, el Dios que es un ser glorioso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Dios Todopoderoso, estamos hablando del Padre. Estamos hablando del Hijo, porque el Padre, la palabra del Señor dice que se desestimó Hijo, porque Él tenía un gran propósito para redimir al hombre de la gran condenación del infierno
para restaurar en el ser humano la felicidad que se había perdido desde la caída del hombre. Y como el Dios invisible, como el Espíritu, porque si hablamos del Espíritu, Juan dice que el Espíritu es como el viento que no se sabe a dónde viene y a dónde va. La Biblia dice que Dios, cuando estamos hablando en Juan capítulo 1, dice en el principio del verbo. El verbo era la palabra, era la acción, y el verbo, oiga hermano y hermana, y el verbo era Dios. La Biblia dice que Dios quiso encarnar en un cuerpo humano su santidad, su divinidad, porque vamos a hablar algo de lo que vengo hablando es la falta de respeto, de reverencia al Dios Todopoderoso, al Dios invisible, al Dios soberano, al Dios que es fuego consumidor. Hace algunos días un hermano me preguntó, hermano me dijo, ¿Cristo es hijo del Espíritu Santo o es hijo de Dios? ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué? Porque dice que el que engendra es el Padre y Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Oiga esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo oyes? Un predicador enseñó que Jesús anduvo, oigan hermanos, en un estado de pobreza. Y él decía, porque yo soy, así me dijo mi hermano, que él dijo, yo soy Jehová Junior. ¿Cómo oyes? ¿Verdad? Y hay hermanos que oyen esos mensajes y ya comienzan a predicar, a atreverse a decir, nosotros somos Jehová. ¿Cómo lo ves? ¿Está correcto, no? Se llama falta de temor, falta de reverencia a la santidad del cielo, de la eternidad. El apóstol Pablo dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, hablando de Cristo, hablando del Hijo, adórenle todos los santos. En eso Dios está diciendo que el mismo Cristo es Dios. Eso es lo que quiero hablar. Es Dios y es el Dios todopoderoso. La Biblia dice, oigan hermanos y hermanas, como ejemplo, en la primera carta a Timoteo, versículo 6, se dice, el Rey de Reyes es el soberano Rey de Reyes y Señor de señores. Así dice la palabra. 6:15. En Apocalipsis 17:14 dice que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es Cristo. Si hablamos a Dios como un Dios sabio, Judas dice en el capítulo que tiene versículo 25,
al único y sabio Dios, sea el honor, sea la honra, sea la gloria. Cristo es Dios, hermano. Cristo es Dios. Y como Dios, la Biblia dice en este versículo que estamos leyendo 7, dice en el 6, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, en la mañana estábamos cantando el himno 160 que dice: el Verbo fue encarnado en un ser humano. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que Cristo tiene las dos naturalezas. ¿Por qué? Como ejemplo, cuando Cristo nació, hermanos y hermanas, la gente le conoció como un hombre perfecto, como un hombre en su totalidad, hombre, porque comió con la gente, sintió hambre, sintió sed. Oigan, hermanos, porque como un Dios, hermanos, jamás hubiese manifestado esa bondad maravillosa para humillarse. La Biblia dice, se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvar a los pecadores. Cristo en Israel era conocido como el Hijo de David, como el Hijo de los hombres. Pero Cristo traía la naturaleza divina en sí. La Biblia dice que Él es Dios, y es Dios todopoderoso. En el Evangelio según Mateo, en su capítulo 10, versículo 18 dice: el Padre me ama porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Oiga, hermano, eso no es acción de un humano. Eso no es acción de un humano, mi hermano. Eso es una acción de un Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que un humano haga eso? En Apocalipsis 18, 8 dice la palabra del Señor que cuando Él le va a recompensar a la gran Babilonia, la ramera, ese mundo de pecado, cuando venga el hambre, cuando venga el dolor, cuando venga la mortandad, la Biblia dice: porque Él es poderoso para hacer maravillas. Es Dios todopoderoso para hacer. Es Dios todopoderoso. La palabra dice: adórenle los ángeles. Dice que los ángeles son llamados a adorar al Señor. En el Evangelio según según Marcos, capítulo 1, versículo 13 dice que cuando el Señor estaba en el desierto, ahí estaban los ángeles sirviéndole. La Biblia dice en Mateo que cuando el Señor está en su trono, los ángeles miran el rostro del Señor con una gran reverencia.
con una gran humildad, con un gran temor. Yo quiero recomendar, porque somos las asambleas que nos congregamos en el Señor, que practicamos una sana doctrina, a tener respeto al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios, porque el Señor es la parte de ese Dios todopoderoso, de ese Dios santo, de ese Dios sublime que ayer veíamos a los ángeles postrados, alabando, cantando a Dios, diciendo: Santo, Santo eres tú, Señor, Dios todopoderoso, y que los ángeles con una gran reverencia le servían, porque eres el Dios todopoderoso, y Cristo es Dios como Hijo, vino a realizar una obra perfecta, una obra de redención, una obra de salvación. Trae las dos naturalezas. Leamos en el Evangelio según Mateo capítulo 1. Miremos al Señor hoy, porque la base fundamental de nosotros, y en estas conferencias hemos venido para exaltar, hemos venido para darle gloria, hemos venido para darle honra, hemos venido para exaltar a ese Dios todopoderoso que se ha manifestado como Padre, progenitor, creador y sustentador de nosotros, amados hermanos, como Padre, Padre de misericordia y Dios de consolación, y como Hijo, oigan hermanos, el Todopoderoso, para realizar la salvación, para quitarle el poder al diablo, para quitar la muerte, para sacar a luz la vida y la inmortalidad a través de su obra preciosa, y a Él le debemos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo se debe esa honra? Pero ¿cómo se debe esa honra? Capítulo 1 del Evangelio según Mateo. Leamos desde el versículo 21, 22 y el 23. Y dará a luz un hijo. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. La encarnación de Cristo fue en el Espíritu Santo. Cristo fue colocado en un ser, oiga hermanos, en un templo. Cristo fue colocado, oiga hermanos, en un vaso de barro. Miremos la palabra, la santidad, la divinidad. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Oiga esto, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oiga pues, hermano y hermana, todo esto, dice la Escritura, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: de aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio, hermano? ¿Por qué falta el respeto? Algunos dicen: yo tengo miedo al Padre. ¿Qué dijo el Señor? Un día dijo el Espíritu Santo del Señor: el que blasfema, el que peca contra el Hijo, bueno, tiene perdón. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Pero eso no habla de la iglesia,
Muchos están confundidos en eso, vamos a hablar al respecto. Muchos dicen, hermanos, hay un pecado que ni la sangre de Cristo lo limpia. ¿Cuál es ese pecado, hermano? ¿Ustedes creen que la sangre limpia de la sangre de Cristo no puede limpiar cualquier pecado, cualquier blasfemia, cualquier desobediencia? Porque muchos ignoran, oigan hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un ser, ellos son un Dios todopoderoso en tres manifestaciones de Dios. Juan dice: y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, quiere decir humano, un hombre, para salvar a su pueblo de sus pecados. Bendito sea Dios, decimos, bendito el Señor. Hay quienes que cuando oran dicen: Señor, te damos gracias Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo ahí? Usted está hablando de la Trinidad. Vamos a hablar en el nombre del Padre, vamos a hablar en el nombre del Hijo, vamos a hablar en el nombre del Espíritu Santo. ¿Está bien así o no? Bueno, está bien, ¿verdad? Pero oiga, cuando estamos hablando en el nombre de Jesús, estamos hablando en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, porque Cristo dijo: yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Aquí estamos viendo la escritura que el traducido es, oiga hermano, primero su nombre es Jesús, segundo su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias a Dios, hermano. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre y estoy yo, ahí está el Dios invisible, ahí está el Dios omnipotente, ahí está el Dios todopoderoso, ahí está el Dios, oiga hermano y hermana, el Dios, como dice la palabra, como cantamos, oiga, cuando estamos hablando, la Biblia dice que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar, porque Cristo dijo que donde están dos o tres congregados, estoy en medio de ustedes. Y otra vez en Mateo 28:18 dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Dios es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Tiene las dos naturalezas, tiene la palabra. Colosenses capítulo 1, primero, versículo 19. Oiga esta palabra. Ya se ha perdido mucho el respeto, hermano. Los estudiantes, los universitarios, muchas veces se confunden. Algunos, porque yo quiero decir, hermanos, que en la ciencia, que hay científicos idealistas y hay científicos materialistas. Hay científicos que creen en Dios y hay científicos que no creen en Dios. Esto deben de saber los jóvenes estudiantes, los universitarios, las universitarias, para no estar confundidos con respecto de la divinidad, de la santidad de ese Dios divino que nosotros. Algunos dicen que Jesucristo es humano. Yo tuve que reprender a un joven, ¿sabe por qué? Porque me dijo: lo único que Jesús no conoció es el amor a la mujer, porque nunca tuvo mujer. Falta de respeto. Eso es una blasfemia. Hay que tener mucho cuidado para hablar de esta santidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que consagrar nuestra vida cuando estamos hablando del Señor.
19. Oiga cómo dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En él están todas las cualidades divinas, eternas. Cristo tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Cristo tiene poder para dar vida y vida en abundancia. Cristo es el Dios todopoderoso. Pablo dice a Tito, capítulo 2, versículo 13, acerca de la esperanza bienaventurada del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oigan, hermano, Juan en el capítulo 5, versículo 20 dice: oigan, hermanos y hermanas, y nosotros estamos en él. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la esencia de la santidad, la esencia de la divinidad, la esencia del poder. Hermano, lo que quiero enseñar, que Cristo es el Dios todopoderoso, y que cuando el Señor está en medio de nosotros, está el Dios fuego consumidor, está el Dios de gloria, está el Dios todopoderoso, y le debemos el respeto y le debemos la honra y la gloria para poder servirle y adorar. No lo vemos, no lo vemos. Antes había iglesias que ponían una silla en el centro de donde se oraba. Y un día les preguntábamos a los hermanos: ¿por qué ustedes colocan una silla en el centro de nuestra reunión? Ellos dijeron: porque ahí se sienta el Señor. No va, hermano. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pablo le dijo a los corintios, le dijo: hermanos, donde está el Señor, allí hay libertad, porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Dios invisible, que no podemos verlo con nuestros propios ojos, pero que realizamos de lo que se realiza su presencia a través de su preciosa palabra, a través de la magnificencia de su poder, a través de la santidad. Yo creo en ese Dios todopoderoso, y yo creo que Él está con nosotros, y el Señor habló algo al respecto, porque hoy Él tiene las dos naturalezas. Él es un hombre total. Como hombre realizó la obra de salvación. Como Dios todopoderoso, es un Dios todopoderoso, es un Dios divino y glorioso. Y la Biblia dice que tiene las dos naturalezas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él habita toda la plenitud, dice la Escritura. Es Dios todopoderoso, es el Dios trino que está en medio de nosotros. Juan capítulo 5, versículo 21. Mira esta palabra. El hermano hablaba algo que como columnas tenemos que manifestar lo que realmente somos. El hermano decía que como columnas tenemos que comprender que la verdad de Dios, oigan, que esa verdad es Cristo, y Cristo es el Dios todopoderoso en nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos de Cristo, hermano, estamos llenos de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de ese Dios todopoderoso, qué maravilloso. Y cuando estamos llenos de Cristo, estamos llenos del poder de una vida gloriosa eterna. Miremos la palabra 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren
la hermana que es Dios, ¿qué más? Oiga cómo es la Escritura. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo, pues dice la palabra, sino que todo el juicio dio a su Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Oiga, hermanos y hermanas, la Biblia dice que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. La palabra es: adórenme todos los ángeles. Honren al Hijo porque el Hijo es Dios. Honren al Hijo porque el Hijo es el Todopoderoso. Honren al Hijo porque Él es el Rey de Reyes. Honren al Hijo porque Él es el que hace maravillas. Y aquí dice: para que todos honren al Hijo. Hermanos, ¿cuál será la mejor forma de honrar al Hijo? ¿Cuál será la mejor forma de honrar a nuestros padres? En primer lugar, como usted veía, a través de nuestra conducta irreprensible. Hay una conducta, oigan, hermanos, humana, hay una conducta maravillosa, hay una conducta espiritual. Los creyentes debemos de comportarnos como es digno, honrando al Señor a través de nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, siendo ejemplos, hermanos, en fidelidad, en santidad, porque el Hijo está en medio de nosotros, porque donde están dos o tres está el Señor está con nosotros en todo lugar, y debemos guardarle reverencia. En el matrimonio de hogar debemos de ser castos, en el matrimonio debemos de ser honestos, en el matrimonio debemos respetar, hermano, su esposa. Oiga bien, porque hay una mala ideología que muchos dicen: es mi mujer y yo voy a hacer lo que quiero. No, hermanos, hay que respetar al Señor con nosotros. Oigan, hermanas, ¿cómo es mi marido? No. Hay que tener cuidado. Vamos a honrar al Hijo a través de nuestra manera de conducirnos en el habla. Como hablamos, ¿cuántas mentiras hace usted en el día? Yo leí un artículo que un hombre es capaz de mentirle a la mujer 35 veces, pero las demás más. Me duele la cabeza, es mentira. Me duele los pies, es mentira. El hombre te trae un pan y no te lleva un pedacito. Ahí te traigo un sombrero, miserable, nomás engaña a su mujer. ¿Cómo nos comportamos con los vecinos? ¿Cómo nos comportamos con nuestros compañeros? ¿Cómo nos comportamos, oye, hermano, con la gente? Para que todos honren a mí. Cuidado con estar hablando tempestad. Cuidado con estar hablando del Señor. Acuérdese lo que dijo el Señor: el que blasfema contra el Espíritu Santo tiene castigo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y acuérdese lo que Pablo dice: que el Espíritu es el Señor. No va a querer, hermano. Yo no te tengo ni al Señor. Al Espíritu es Dios. Es el mismo de la Trinidad del cielo, hermano, y a Él le debemos el respeto, la honra y la gloria. Si Dios concede, continuaremos viendo este tema, porque lo que quiero mostrar en esta conferencia es al Dios Todopoderoso en sus tres aspectos, en sus tres manifestaciones: como Padre, como Hijo, como el Espíritu Santo, y Cristo en sus dos naturalezas: un hombre total y un Dios divino que vive por los siglos de los siglos, a quien le debemos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. El Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros